Y la Biblia. La diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión tiene que ver con este tema, la revelación. Por ejemplo, si hablas con un musulmán, para ellos tienen el Corán, que fue escrito 600 años después de Cristo. Y para ellos eso es la revelación de Dios, que un ángel supuestamente vino a la cueva donde estaba Muhammad y le dio revelación directamente de Dios y él escribió el Corán. Y por lo tanto ellos leen el Corán pensando que es Dios hablando. Entonces la controversia es con esta palabra revelación. La otra controversia que tiene que ver con la filosofía y la idea hoy en día en unas iglesias que la revelación sigue, que Dios sigue hablando y diciendo cosas nuevas. Eso es la controversia. Vamos a empezar, vale, aquí dice la palabra revelación, simplemente significa develamiento y es teológicamente aplicada a la revelación que Dios hace de sí mismo a la humanidad. ¿Okay? Sin revelación no sabremos nada acerca de Dios o ni siquiera la existencia de un Dios. Por lo tanto, nosotros empezaremos este estudio con la premisa de que Dios desea hacerse conocer al hombre y que de hecho se ha revelado muchas veces y de diferentes maneras. Eso encontramos en el libro de Hebreos. Vale, número 1. Definiendo la revelación. Revelación es el develamiento de algo que ha estado escondido previamente, de tal manera que pueda ser visto tal y cual es. Y número 2, explicando la revelación de Dios al hombre calza en una de dos categorías básicas. Es la revelación general y luego la revelación especial. ¿Okay? General, la creación, las montañas, las cascadas, general, y luego tenemos lo que es especial. ¿Okay? Hermano Pepe ha dicho muchas veces, creo que a tu hijo, si quieres ver Dios, mira a tu alrededor. Esa es la revelación general, ¿vale? Muy bien. La revelación general, vamos a hablar un poco de esto, o natural es el conocimiento que tenemos de Dios que se ha derivado de la luz de las cosas naturales. Cada humano puede ver las montañas, la naturaleza, estar en el bosque y ver la revelación general o natural de Dios. Tenemos que número 1, la creación. La creación, la Biblia dice, habla de Dios, habla de un creador. Si vas al Prado y haces un paseo en el Prado, vas a ver las obras que dice hay un diseñador, hay un maestro que ha creado esta belleza de arte, ¿vale? Todas las obras. Y número 2, la historia. Número 3, la conciencia. Hemos estado hablando con los jóvenes acerca de la conciencia. Romanos capítulo 2 nos explica que la ley de Dios está escrito en el corazón, porque por lo tanto te sientes mal cuando estás haciendo mal. Vale, la conciencia. La revelación general da testimonio de la existencia de Dios, el poder de Dios y la necesidad de Dios. Sin embargo, no testifica acerca de la personalidad de Dios o el plan de la salvación. Vale, no es suficiente para que la gente llegue a ser salvo, pero es suficiente para como dar un impulso a buscar a Jesús. Muy bien, de acuerdo con Romanos 1, 18 al 20, el efecto de la revelación general es para condenar al hombre. ¿Por qué? Vamos a leer Romanos 1, 21. Romanos 1, 21, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino
que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ok? Voy un poco rápido porque hay un parte de mis propias notas que quiero pasar tiempo con esto, ¿vale? Por eso voy un poco rápido con esto. Pero luego la revelación general por sí sola es inadecuada para salvar al hombre para dos razones. Número uno, la creación ha sido afectada por la entrada del pecado. Romanos 2, 8, 22, su testimonio ha sido desfigurado y hecho borroso, y ahora es un monumento a la maldición de Dios en contra del pecado. ¿Qué está pasando hoy en día? No pueden parar de hablar de cambios climáticos. Mira, febrero tan bonito, pero en vez de decir, wow, gracias a Dios por un tiempo tan bonito, gracias a Dios por clima tan agradable, no, cambios climáticos, no, todo aquello, porque van a ver este rechazo del Señor. Muy bien, el número 2 es el hombre mismo ha sido afectado también por el pecado al punto que no puede leer correctamente las pruebas que acerca de Dios han sido proporcionadas en la naturaleza. ¿Okay? So esa es la revelación de Dios general. ¿Okay? Pero lo más importante es la revelación especial. Eso es la revelación especial. Ya entramos en algo más específico. La revelación especial consiste en la intervención directa de Dios en los asuntos de este mundo. El Dios revelándose a sí mismo a través de actos especiales hechos por su misma persona. Eso es lo más interesante. Ya vemos Dios interactuando con nosotros. Número 1 es a través de sueños. Hemos visto ayer en el sermón otro ejemplo entre muchos de sueños, cuando Dios vino a Labán directamente. Eso es una intervención por parte de Dios a través de un sueño. Vamos a hablar más de sueños en un momento, ¿vale? Pero Dios, eso es una relación especial a través de sueños. Número 2 es a través de visiones. Eso encontramos en el libro de Daniel. A través del Urim y Tumim. A través de voces audibles, a través de animales como el burro. ¿Recuerdas la historia del burro que habló? Dios puede usar hasta un burro para hablar. A través de ángeles, Lucas 1, 26 a 37. Pero mira, eso es lo importante aquí, es lo gordo aquí es esta parte que dice la corona de la revelación especial de Dios de sí mismo hacia el hombre fue la venida a la tierra del Señor Jesucristo por la palabra viviente. Eso es el cumplimiento de la revelación especial de Dios, el cumplimiento de la revelación especial de Dios de sí mismo hacia el hombre es la Biblia, la palabra escrita. ¿Vas? Número 1 es la corona de la revelación es en la persona de Jesucristo. Y número 2, el cumplimiento es la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no usa hoy en día sueños, visiones, voces, ángeles y todo aquello, porque tenemos la Biblia completa. Jesús vino para cerrar todo esto y luego tenemos ahora la Biblia completa. En el libro de Génesis, Dios usó sueños porque ellos no tenían la Biblia completa, mucho menos, eso es el principio, es el libro de Génesis. Pero ya que tenemos la Biblia completa, no es necesario que Dios hable directamente con nosotros a través de ángeles, visiones y todo aquello. Eso es la parte que es controversial y vamos a entrar en esto. Vale, vamos a parar aquí un momento. Voy a abrir mis notas y hacer la pregunta a vosotros si hay apóstoles hoy en día. ¿Hay apóstoles hoy en día?
Una apostolitis. Yo tengo un familiar que es pastor de una iglesia de estas raras, que dice que es apóstol. Eso depende. Él se autodenomina Apóstol. Vamos a ver. Como tal. Eso es controversial. Bueno, no es controversial, es muy claro lo que la Biblia dice. Hay unos hombres que dicen que son apóstoles. Eso es importantísimo para entender, porque tiene mucho que ver con la revelación de Dios. Si tú eres un apóstol, Dios está hablando directamente contigo. Y tú tienes autoridad sobre la iglesia para decir, oye, aquí. Cuando Pablo escribió una carta a Tesalonicenses, Colosenses, lo que sea, eso no fue unas recomendaciones, ¿ok? No fue quizás, a lo mejor, Pablo llevó la autoridad de Dios. Un ejemplo, tenemos aquí hermano Lizardo. El sábado fue su día en la conferencia de hombres porque hay muchos peruanos. Música de unos peruanos. Fue su día. La ciudad más grande de Perú es... Sí. Lizardo puede hablar con un cierto tiempo, cierta autoridad de Perú, explicar la cultura, la comida, la música, todo aquello. Pero en Madrid o en España solo una persona habla por Perú oficialmente y es el embajador. Entonces, él puede explicarte cosas de Perú y ayudarte a entender la cultura y cosas así, pero él no tiene la autoridad para hablar con el gobierno de España oficialmente hablando por Perú. Perú ha enviado a alguien oficial que habla con autoridad. ¿Vale? En mi país, Estados Unidos, tenemos también alguien. Yo no puedo decir, oye, Sánchez, es así. No. Estados Unidos ha enviado a alguien oficial que lleva el poder. Un apóstol en la Biblia llevó este poder, autoridad especial para fundar la iglesia y empezar la iglesia primitiva, ¿vale? Eso fue algo excepcional. Hoy en día no tenemos apóstoles. ¿Por qué? Nadie hoy en día puede reclamar legítimamente ser un apóstol basado en los requisitos encontrados en la Escritura. Eso es de John MacArthur. Si tú quieres luchar con él, buena suerte. Yo no. ¿Cuáles son los requisitos entonces para ser un apóstol? La palabra existe en la Biblia en otras maneras que simplemente significa alguien que es enviado. Pero en esta palabra está hablando de algo distinto y diferente. Lo que tú entiendes como apóstol y lo que yo entiendo como apóstol, eso es lo que estamos hablando. ¿Okay? No tenemos que ser muy clever y muy inteligente. No. Apóstol está hablando de alguien con autoridad sobre el pastor y sobre la iglesia. ¿Okay? Número 1, el primer requisito es un testigo ocular de Jesucristo resucitado. Testigo ocular de Jesucristo resucitado. He puesto los versículos aquí para leer, podemos leer juntos los versículos. Empezamos. Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 10, 39 a 41. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hemos leído este versículo en el podcast. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo está hablando de sus credenciales. Para ser apóstol, él ha visto a Jesús después su resurrección. 1 Corintios 9:1. Luego, porque eso es 1 Corintios capítulo 15,
que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los, ¿quién? Apóstoles, y al último de todos, como un operativo, me apareció a mí, Pablo. Eso es número 1, si quieres ser apóstol, tienes que haber visto a Jesús resucitado de los muertos. Requisito número 1. Número 2, un apóstol tiene que haber sido personalmente nombrado por Jesús. Esa es mi parte favorita. Personalmente nombrado por Jesús. Marcos 3:14, y estableció a 12. ¿Cuántos? 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lucas 6:13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, Jesús sí mismo. Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los ¿quién? Apóstoles que había escogido. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hechos 1:24. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y Gálatas 1:1, por último, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y número 3, un apóstol tiene que autenticar su nombramiento apostólico con señales milagrosas. Eso fue para distinguir el verdadero apóstol del falso maestro. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Hermano, quería mirar que no lo debía para escribir. ¿Qué tiene que ver con mujer? Es que pasó muy rápido. Yo lo tengo. Este nivel de obtener ese material. Voy a, después, todo lo que son mis notas, siempre voy a pasar en el grupo que he creado. No es un grupo, es una difusión. Para que llegue a tu móvil individualmente, voy a enviar estas notas. Pues ya está creado, no, yo no estoy ahí. Sí, tú estás, hermano, no te preocupes. Nadie me escape. Hermano, aquí te lo la rosa. Ya sé, porque yo Lo van a- Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso es bíblico, como con Moisés, Dios dio poder para hacer milagros que sirvió como señal. Eso en verdad es de Dios, no es engaño, no es fraude, no es mentira, pero es una señal del Señor que eso es de Dios a la gente, ¿vale? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y pródigos en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 5:12. 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, pródigos y milagros. Mire cómo la Iglesia Católica ha escogido esta parte, porque
para ellos, para que alguien pueda ser un santo, tienen que proveer un milagro en su nombre o algo así. Entonces han copiado esta parte para usar. Pero dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y pródigos y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces ellos tenían que no solamente ver, ser testigo del Jesucristo resucitado, y número 2, ser nombrado personalmente por Jesús, y número 3, mostrar este poder para hacer un milagro como un sello. Entonces cuando alguien hoy en día dice que es apóstol, no es posible. Eso también es nuevo. Esto empezó en 2001, este movimiento de tener apóstoles otra vez aquí con nosotros. El movimiento carismático empezó en 1901 y 100 años después empezaron a decir que estamos en una nueva era y que ya está con nosotros apóstoles. Pero no es posible porque no pueden cumplir los requisitos. Y no sirve para decir, pues, oye, yo he visto a Jesús en un sueño o una visión. Dice aquí, testigo ocular de Jesús después su resurrección, y también ser nombrado personalmente por Jesús y luego mostrar un milagro. ¿Vale? Entonces, por eso no hay apóstoles hoy en día, porque ellos quieren decir que tienen revelación especial. Si hay en verdad un apóstol, tenemos que escucharles, porque ellos llevan una autoridad especial de Dios, pero ya tenemos la Biblia completa. Entonces, esto ya no existe. Tenemos pastores y tenemos diáconos y tenemos miembros de la iglesia y tenemos que trabajar juntos. Ojalá que pueda ser un apóstol y decir, oye, porque humanamente hablando es atractivo porque nadie puede discutir conmigo. ¿Vale? Yo puedo decir, oye, vamos a hacer esto y nadie puede discutir. Pero la Biblia nos ha formado una familia que es la iglesia y tenemos que trabajar juntos. Porque el hombre tiene que luchar con su orgullo. Por lo tanto, no es una dictadura aquí. Es trabajar en equipo entre pastor, diáconos y la familia de los miembros de la iglesia. Trabajamos juntos y es Dios quien manda. Es la palabra de Dios que tiene la palabra final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la revelación, este punto es importante. Porque hay unos diciendo que tienen revelación especial directamente y no es cierto. Durante el tiempo de la Biblia, cuando estaban escribiendo todavía la Biblia, Dios habló con la gente a través de ángeles o de sueños, pero hoy en día no. Cuando terminó todo de la Biblia, Dios dejó de comunicar directamente a través de sueños y ángeles y todo esto. Ahora, hay ángeles en la Biblia y la Biblia nos enseña que ellos tienen su ministerio. También la Biblia dice que a lo mejor tú has interactuado en tu vida con un ángel y no sabías. Pero el ángel no viene con un mensaje de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 1 para cerrar esta parte. Gálatas 1 y vamos a leer 2 versículos rápidamente. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer versículo número 6. Gálatas 1, y voy a empezar en versículo 6. Cada falsa religión empieza siempre lo mismo, diciendo, un ángel vino y me dijo. Yo estaba encima de la montaña y vino un ángel y eso es el mensaje de Dios. Los mormones, por ejemplo.
Siempre, es siempre lo mismo. Viendo lo que dice Pablo en Gálatas, Pablo, un apóstol, ¿vale? Él llevó esta autoridad especial y él dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Está hablando a Pablo con autoridad. Está hablando por Dios. Está hablando con autoridad de Dios para decir, si viene hasta un ángel, pero es otro mensaje, otro evangelio, sea anatema. Pero en la Biblia, cuando la Biblia repita algo, eso es como una señal, eso es como una trompeta diciendo, oye, atención. Mira el versículo 9, porque Pablo repite, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Entonces Pablo está diciendo, oye, eso es importante. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es que Pablo está hablando que hemos ya recibido el evangelio por los apóstoles. Ellos empezaron en la iglesia primitiva enseñando y predicando la doctrina. Para empezar la iglesia primitiva. Cuando un apóstol murió, no han reemplazado el apóstol, porque fue un tiempo especial. Por lo tanto, no es como murió uno y tiene que reemplazar otro. Murió reemplazaré. No. El ministerio de los apóstoles ha cerrado, ha terminado. Hoy en día no tenemos apóstoles, tenemos la palabra de Dios y tú como creyente tienes el Espíritu Santo contigo y tienes tu familia en la iglesia para ayudarte a escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué pasa en la iglesia pentecostal? Es que a veces ellos piensan que todavía viene revelación de Dios, algo nuevo, y es más interesante. Pues eso es, ya estoy aburrido con esto, quiero algo nuevo, algo más interesante. Y dejan de estudiar, escudriñar la palabra y ponen una énfasis, un interés en recibir algo nuevo. Pero no es así, quieren una experiencia, quiero sentir algo. Su argumento contra nosotros es que somos una iglesia fría, es pura lectura, es cosas así. Hay un extremo de iglesias así, pero la idea para nosotros es tener un hambre y sed para la palabra de Dios. No es para tener esa expectativa de sentir algo, de tener una experiencia, experimentar unas emociones, pero es hambre y sed para la palabra de Dios. Cuando hay un pastor que es un show, la gente viene para escuchar sus bromas, sus historias. Hay iglesias que he asistido y el pastor habla y cuenta historias y cosas y a lo mejor comparta un pensamiento de un versículo, algo muy descafeinado, algo muy light. Y la gente no viene para escudriñar la palabra de Dios, viene para escuchar historias, viene para escuchar algo interesante, necesito ánimo. Y claro, necesitas ánimo, pero el ánimo no viene de falsas promesas, viene de la palabra de Dios, ¿vale? Entonces la revelación de Dios ha cerrado, porque ya tenemos la Biblia perfecta y completa y tenemos ahora el Espíritu Santo con nosotros que te ayuda a entender. Vamos a ver esto ahora. ¿Dónde estamos? Aquí. De acuerdo con el Salmo 19, 7 a 14, dice el efecto de la revelación bíblica especial es la salvación del hombre, porque este tipo de revelación es redentor y otorga el remedio. La revelación especial es necesario por los efectos mitigantes del pecado, tal y como se describieron anteriormente, la trascendencia de Dios, el hecho de que Él está tan apartado y es tan santo que el hombre no podría encontrarlo por sí
solo. Eso es lo que predicamos cuando salimos a la calle. Tú no puedes llegar a Dios, tienes que confesar tus pecados y creer en el Evangelio, en Jesús. La personalidad de Dios, el hecho de que Él es un Dios de amor que desea compañerismo con el hombre. Este punto es bonito. Dios tiene un amor perfecto entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad. Existía antes del tiempo armonía, amor absolutamente perfecto. Y Dios quería compartir este amor con nosotros. Por eso Él creó el mundo, por eso envió a su Hijo para darnos la oportunidad para estar conectado con Él y disfrutar este amor puro que Él disfruta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin la revelación general, la revelación especial caería de la base del conocimiento fundamental de Dios como el poderoso y sabio, justo y bueno, hacedor y regidor de todas las cosas, sin el cual la revelación posterior de la intervención de este grandioso Dios en el mundo para conseguir la salvación de los pecadores no podría ser ni inteligible, ni creíble, ni operativa. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar de unas palabras para explicar qué significa. Ahora, estamos hablando de revelación, ¿vale? Ahora, dice revelación contra inspiración. Otra palabra que vas a usar en este curso, decimos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿vale? La revelación hace que la verdad sea conocida, mientras que la inspiración provee su registro, confiabilidad, es perfecto. La inspiración de Dios asegura que todo en la Biblia es absolutamente perfecto. La Biblia contiene la revelación, mientras que toda la Biblia es dada por inspiración. Sí es Pablo escribiendo y sí tiene algo de su personalidad, pero al final del día es Dios hablando. Pablo fue el instrumento, ¿vale? Él fue solamente el instrumento que Dios usó para escribir y comunicar con nosotros, ¿vale? Es la inspiración de Dios. Los escritores de la Biblia obtuvieron sus narraciones de dos fuentes. Revelación especial, es decir, aquello que solo Dios pudo dar a conocer, relato de la creación, la caída de Satanás, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es, luego, otra vez, observación personal, es decir, aquellos hechos conocidos que provinieron de la observación del escritor, por ejemplo, cruzar el Mar Rojo o a través de documentos ya existentes. Eso encuentras en Esdras 6, 1 al 12. Ambos tipos de narraciones han sido registrados en la Biblia para nosotros. La inspiración asegura que ambos están registrados sin error. Volviendo a los apóstoles. Los apóstoles hoy en día no quieren añadir a la Biblia. Hasta ellos dicen, no quiero escribir y añadir a la Biblia. Pero si tú eres apóstol y tienes revelación de Dios, eso es Biblia. Eso es palabra de Dios. Y si tú si no estás dispuesto a escribir la palabra de Dios, pues eso dice mucho de su posición como apóstol, ¿vale? Muy bien. La revelación es progresiva, mientras que la inspiración es plenaria. Dios no reveló toda la verdad desde el principio. Mucha de la verdad fue revelada progresivamente a través de los siglos. Poco a poco, que estamos nosotros en Génesis. Dios está formando el pueblo de Israel, está formando el Antiguo Testamento, y la historia va poco a poco, Dios revelando la idea que iba a venir un Salvador, el Mesías y todo aquello. Algunos ejemplos de la revelación progresiva pueden ser
los nombres de Dios. Por ejemplo, el de Elohim a Jehová. El linaje del Mesías, de la simiente de mujer a la simiente de Abraham, a la simiente de Isaac, a la simiente de Jacob, hasta la tribu de Judá, hasta la familia de David, Dios progresivamente nos dio información más detallada y específica. Como poco a poco, a través del Antiguo Testamento, tenemos la idea. En el Génesis es como en el jardín, Dios tenía que sacrificar un animal. Eso es el comienzo. Para perdonar los pecados de Adán y Eva, Dios sacrificó un animal. Y nos da esta idea de sacrificar alguien inocente en tu lugar. Luego tenían que ofrecer al templo los sacrificios de una oveja sin mancha para el perdón de sus pecados. Entonces, más y más, progresivamente, Dios revelando la historia y de que Él iba a venir y hacer el sacrificio perfecto. La presencia o ausencia de iluminación en los escritores, la revelación contra la iluminación. Iluminación es lo que estaba diciendo, cuando tienes tú el Espíritu Santo y tú estás leyendo la Biblia y ¡boom! Salta el versículo y ya entiendes lo que estás leyendo. Eso es iluminación. No es revelación, es iluminación. ¿Dios habla conmigo? Claro que sí, pero a través de la Biblia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Entonces, Él nunca va a estar en contra del Espíritu Santo. No puedes decir, Dios me dijo que debo quedar en casa hoy y no ir a la iglesia. Okay, no, Dios me dijo robar la tienda porque me falta dinero. No, porque Dios no va a moverte, la impresión del Espíritu Santo, guiarte y hacer algo en contra de la palabra de Dios. Los dos siempre trabajan juntos en armonía perfecta. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Iluminación es cuando Él te ayuda a entender lo que estás leyendo. O quizás en el sermón, el domingo, estás escuchando y de repente, ¡boom! Hay un clic y dices, ok, entiendo. Profundamente has capturado la idea, la esencia del capítulo. Por lo tanto, lo que estoy con todo mi corazón intentando hacer los domingos es abrir la Biblia y dejar que la Biblia habla por sí misma. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es el enfoque de la historia aquí, del capítulo? ¿Qué quiere decir Dios a través de esta parte de la Biblia? No cojo un versículo y digo, y cuenta historias hermosas y cosas graciosas, pero ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué es el punto gordo de este pasaje? Muy bien, la iluminación es el entendimiento de la revelación o de la verdad revelada a través del Espíritu Santo. El creyente disfruta de esta bendición hoy día al estudiar la palabra de Dios. La presencia o ausencia de la iluminación en los escritores de la palabra de Dios no tiene relación con la inspiración de la Biblia. Un buen ejemplo, si quieres ir conmigo a Lucas 24. Lucas 24 es mi ejemplo favorito de iluminación. Vamos a leer en Lucas 24. Jesús está caminando con nuestros discípulos. No saben que están hablando con Jesús. Eso, y invitaron a Jesús a entrar en su casa. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver, estamos en 28. Lucas 24, versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Entonces Jesús estaba caminando con esos hombres,
Llegaron a su casa y Jesús como, vale chicos, ha sido muy bien, como que iba a continuar. Y la Biblia dice que ellos le obligaron a quedarse. Dicen, por favor, queda con nosotros, que entras a mi casa, que comes con nosotros. Y esto es importantísimo. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. ¿Recuerdas que fue en la semana pasada? He dicho que en cada ocasión que Jesús está con la gente en Lucas, hay comida. Pues es otro ejemplo. Jesús está comiendo, compartiendo pan lo dicen en España, está compartiendo mesa y mantel con estos dos. Dice en versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se despareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Eso es iluminación. Dios toca tu corazón fuertemente, pero es por el Espíritu Santo, ¿vale? No es revelación directamente de Dios, es Dios usando lo que Él ya ha dicho, pero el Espíritu Santo te ayuda abriendo tus ojos, tus oídos, para realmente entender lo que está diciendo. Y eso te ayuda a crecer en tu fe, de entender qué fuerte. Por ejemplo, cuando empezamos luego en la doctrina de la salvación, impresionante, increíble todo lo que Dios ha hecho. La doctrina, por ejemplo, la doctrina de la justificación. No cabe duda que tú tienes la salvación totalmente seguro, que Dios ha pagado todo. Eso es ayudarte a crecer en tu fe, creyendo en las promesas, y el Espíritu Santo que tú tienes te ayuda a entender y creer en lo que estás leyendo. Pero por tu parte tienes que escudriñar, estudiar, tienes que crecer con tus herramientas, tu habilidad de entender lo que estás leyendo y estudiarlo, ¿vale? No coger un versículo de aquí y de allá. Falsa doctrina y falsos maestros cogen un versículo de aquí, un versículo de allá y forman una casa de cartas que no puede aguantar el viento porque están escogiendo versículos fuera su contexto. Muy bien, vamos a seguir. Pero, pastor, la iluminación, digamos que sería subjetiva y personal, entiendo, ¿no? Sí. O sea, que es personal de cada uno. Sí. No es algo como la revelación es objetiva, o sea, son 66 libros, pero la iluminación, tú puedes leer un pasaje y otra persona lee ese mismo pasaje y llega a conclusiones diferentes. No, lo que la iluminación significa es te ayuda a entender lo que realmente está diciendo. Si tú llegas a otra conclusión, no es que el Espíritu Santo está guiándote, ¿vale? Otra cosa es que hay solo una interpretación, pero hay varias aplicaciones. Pero cuando tienes el Espíritu Santo guiándote y estás estudiando, por eso he dicho, tu parte es escudriñar, no puedes llegar a otra conclusión, ¿vale? El Espíritu Santo te ayuda a entender exactamente lo que estás leyendo. Por lo tanto, todos los hermanos podemos estudiar Hebreos 1:1 y llegar a la misma conclusión, porque tenemos el mismo Espíritu Santo guiándonos en lo que dice este versículo, leyendo un contexto y cosas así, y tienes tu iglesia también para ayudarte con cosas así. Y tiene las herramientas, ¿no? La hermenéutica, la exégesis. Las herramientas, sí. Para ayudar a entender y a interpretar, ¿no? Sí, por ejemplo, Isra, hay unas iglesias donde tienen una mesa redonda y cogen un versículo y dicen, pues para mí significa esto. Entonces, es cada uno... Me refiero a que la iglesia tiene más de 2000 años
todo el mundo piensa lo mismo, de lo mismo. Sí, Por eso hay tanta en la división. doctrina, Claro, yo pienso que cogen de un texto y crean una ideología propia y de allí salen muchas cosas, ujú, pero eso no está bien, exactamente Sí. lo que estamos hablando. Creo Sí. que, bueno, no sé lo que yo creo lo que está diciendo yo Israel, ¿no? Porque derivan muchas denominaciones, claro, pero a la final si vas a todas dicen, bueno, es que de aquí yo practico esto porque pienso que esto dice esto, Ya. pero no es el texto lo que dice. Exacto. Entonces yo pienso que hacen una ideología propia y de allí Claro. se deriva todo. Sí, hay diferencias en cómo aplicamos unos versículos, pero en la doctrina fundamental, la iglesia que escudriña y estudia la palabra de Dios, todos estamos de acuerdo. Salvación es por gracia, por fe y todo esto. Aparte de esto, cuando Jesús viene y toda la línea de tiempo, hay diferentes opiniones. Porque en este sentido, la Biblia a veces no es tan claro, ¿vale? Pero en lo que es fundamental y lo que es la base de nuestra fe, es muy claro. Y por eso no hay denominaciones, pero es porque no usan la Biblia como la base de su fe, a lo mejor, o no están estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios tiene la palabra final. Eso es la Una diferencia. de las evidencias de la inspiración de la palabra es que es suficiente, ¿no? Es suficiente y es inagotable. O sea, tú puedes leer un pasaje hoy y cuando uno lee la palabra siempre debe orar, no que me revele, sino que me ilumine, que el Espíritu Santo me dé iluminación y que yo entienda en tu espíritu lo que me quiere enseñar, no en mi carne. Y de acuerdo a mis circunstancias de ese momento, yo puedo leer un pasaje hoy y lo vuelvo a leer dentro de un año y de acuerdo a mis circunstancias me consuela o me exhorta o me confronta el mismo pasaje, pero el mensaje siempre será el mismo. Amén. Pastor, estuve en una reunión una vez, así como estamos aquí, de la misma denominación, ¿vale? Pero al terminar la reunión se habló de un tema, o sea, estábamos hablando de un tema y conversaba acerca del tema. Pero dentro de ese hablar y cosas del tema, surgió una división. Y surgió una división exactamente por eso mismo. Porque el que estaba llevando la enseñanza daba su punto y creía que lo que la Biblia decía. Y muchos estábamos de acuerdo que sí, pero el otro creó de allí que no era así, pero idealizó que esto era como él lo pensaba y junto a él un grupo de personas le siguió. Y salió una división. Sí, sí. Porque yo pienso que eso es lo que hace cuando una persona ya dice más de lo que la Biblia enseña. O sea, yo creo que el texto tiene un punto clave y una enseñanza clave. Pero ya la persona comienza a ser, como digo yo le llamo como que los eruditos que hacen más de lo que la Biblia dice. Pero yo vi eso, pastor, yo vi cómo salían por la puerta 4 y 5 diciendo que ahora es una nueva, es más, crearon una nueva congregación. Yeah. Hay que pensar que la palabra de Dios es un todo, es una unidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ningún versículo se contradice entre sí. Guarda una armonía perfecta y una unidad perfecta. Entonces, cuando se coge un texto aislado, fuera de contexto, y no se estudia, no se analiza en el conjunto de los palabras, ahí es donde aparecen las herejías. Ya. Entonces, la Biblia siempre es muy claro con las enseñanzas, la doctrina. Eso siempre es muy claro. Como una iglesia quiere enfocar más en esto, no sé qué, hay distinciones. Pero la idea es, nosotros que Dios ha colocado en una iglesia, tenemos una familia, escudriñamos juntos la palabra de Dios para intentar ver qué significa este pasaje, ¿vale? Entonces la iluminación nos ayuda a entender qué está diciendo este pasaje, ¿vale? Vamos a terminar. Algunas veces las palabras de los escritores bíblicos fueron el resultado de una investigación cuidadosa. Por ejemplo, Lucas. En este caso, Lucas tenía un entendimiento completo de lo que él estaba escribiendo.
Algunas veces los escritores bíblicos lograron entender lo que estaban escribiendo y pudieron reconocer que las palabras que estaban escribiendo venían directamente de Dios. En esos casos, las escrituras tenían total iluminación de lo que estaba siendo escrito. Algunas veces los escritores bíblicos no sabían a cabalidad la importancia de las palabras que ellos estaban escribiendo. Las reconocían como divinas, pero no podían entenderlas, como por ejemplo en Daniel. En algunos casos, la fuente de las palabras no logró ni entender las palabras que estaba escribiendo, ni las reconoció necesariamente como divinas. Juan 11, 49 a 52. El punto es que, ya sea que el escritor tuviera iluminación o no, la inspiración se encargó que el mensaje exacto de Dios fuera grabado verazmente. Ese es el punto de esta lección hoy, de la revelación de Dios, que lo que tú tienes en tus manos es la palabra de Dios sin error, sin contradicción, porque tiene la inspiración de Dios. Luego tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a escudriñar y estudiarlo y entenderlo, ¿vale? Pues la inspiración, dice la revelación, el develamiento, la iluminación, el descubrimiento y la inspiración, la documentación, ¿vale? Bueno, vamos a terminar. ¿Una pregunta más, Michael? Aportación. Una cosa que nosotros no podemos hacer jamás, ¿verdad? Y creo que por eso pasa mucho esas divisiones, es que muchas veces las personas intentan poner su experiencia por encima de la palabra de Dios. Eso es algo que nunca podemos hacer. La palabra de Dios siempre va a estar por encima de mi experiencia personal. Porque muchas veces esas emociones o esas experiencias que tú pudiste tener, y me parece muy interesante que los domingos estemos estudiando lo que es el discernimiento, ¿no? Ayudar a tener ese discernimiento que el Espíritu Santo te da en lo que estás estudiando, la palabra del Señor. Sí. Porque muchas veces incluso podemos tener experiencias que no están en la Biblia. Entonces tú te puedes confundir y por eso es mejor tener esa iluminación, ¿no?, que Dios te da y ese discernimiento que ponerlo en práctica. Amén. Yo lo que veo es que, siguiendo lo que has dicho tú, que me parece muy acertado, hay mucha permisividad por parte de ciertas iglesias o de ciertas religiones, llamémoslo así, dentro de lo que se basan en la Biblia. Por ejemplo, se habla muy claro, yo creo que es clarísimo a lo largo de la Biblia en distintos versículos y cosas sobre las imágenes, sobre los ídolos de las imágenes y todo eso. Y entonces ahí están los católicos, ahí los tenemos, que sacan hacer procesiones con eso que te dice la Biblia que no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una permisividad por parte de ahí, con qué sentido y por qué intereses, no lo sé. Yo me los imagino, pensaría que me lo imagine de algo. Entonces, la verdad es la verdad y lo demás es mentira. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Quien utiliza la palabra de Dios para intereses de lo que sea, que me parece que por ahí no habéis entendido, Amén. y les siguen porque, bueno, porque desconocen lo que estás pidiendo, lo que estamos pidiendo todos. Leer la Biblia, discernir sobre cada versículo, Amén. sobre cada cosa y buscarle la raíz, y la raíz es la que da luego el fruto. Sin raíz Amén. ni fruto ni hay nada. Amén. Y eso debe de ser. Y hay la gente, religiones por ahí, dentro de la misma Biblia nuestra, los testigos de Jehová,